El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo. Bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses, del verso 13 en adelante. Y aquí el apóstol Pablo va a hacerles un reconocimiento ahora a ellos, a su fe, a su trabajo, a su sufrimiento, al comportamiento y a la actitud y a la vida cristiana que ellos han venido presentando. Por esto de nuestra parte damos siempre gracias a Dios, pues cuando ustedes escucharon el mensaje de Dios que nosotros les predicamos, lo recibieron como mensaje de Dios y no como mensaje de hombres. Y en verdad es que el mensaje de Dios, el cual produce sus resultados en ustedes, los que creen. Eso es lo que hace el mensaje. Cuando ustedes, hermanos, sufrieron persecución a manos de sus paisanos, les pasó lo mismo que a la iglesia de Dios, de los que pertenecen a Cristo Jesús en Judea, pues ellos también fueron perseguidos por sus paisanos, los judíos. Estos judíos mataron al Señor Jesús, como antes habían matado a los profetas, y nos echaron fuera a nosotros. No agradan a Dios y están en contra de todos, porque cuando queremos hablar de los que no son judíos para que también se salven, no nos dejan hacerlo. De esta manera llenan siempre la medida de sus pecados, pero para poner fin a eso, el terrible castigo de Dios ha venido sobre ellos. Note qué persecución tan tremenda. Él les está hablando, está levantando el ánimo de ellos y los está fortaleciendo porque han tenido una lucha muy grande. Jesús dijo, por allá en los evangelios, hablando acerca de la familia y todo esto, porque hay dos casos importantes que quiero mencionar sobre la familia. Primero, la referencia directa que hace Jesús sobre lo que será el comportamiento de la familia cuando parte de ellos, del hogar, va a seguir la fe cristiana y va a entregar su vida a Cristo. Y el otro punto que yo quiero mostrar es cómo en el Nuevo Testamento ya, cuando arranca la iglesia primitiva, hay testimonios de familias completas que se convirtieron, del ejercicio de la fe. Concretamente estoy pensando dos casos. Por ejemplo, está el caso del carcelero de Filipos, que cuando Pablo y Silas están allá en la cárcel, sucede algo extraordinario. Hay un terremoto esa noche, se abren las puertas, las cadenas se rompen, todos los presos quedan prácticamente sueltos, en libertad de poder fugarse, pero ninguno se fuga, ninguno sale de ese lugar. Así que cuando el carcelero despierta de su sueño, lo primero que ve las puertas abiertas, inmediatamente él toma su espada porque se quiere quitar la vida. Él sabe perfectamente que tiene que pagar con su vida la ausencia de los presos, porque a él le pagan para que vigile, no para que duerma. A él le pagan para que tenga a buen recaudo a aquellas personas que están privadas de la libertad. Así que si las puertas están abiertas, seguramente todos se evadieron. Pero justo cuando él se va a quitar la vida, Pablo pega el grito y le dice que no se haga nada, que él está ahí, que todos los demás están ahí. Entonces eso lo lleva a él a reaccionar de una manera tan diferente que le pregunta, ¿qué tienen que hacer? Varones, hermanos, ¿qué tienen que hacer? O sea, esto es una cosa increíble. Y ellos dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y a esa misma hora dice el relato bíblico que lo llevaron a su casa. Él los llevó a su casa, les lavó sus heridas, les dio alimento y se bautizó con toda su casa. Mira que esa es una casa unida. Y el otro ejemplo está en Hechos capítulo 10, que es el de Cornelio, Pedro. Esa es una experiencia ya no de Pablo, sino de Pedro. Pedro recibe una visión y en esa visión se le ordena que vaya hasta la casa de Cornelio, que es un principal, un hombre que dirige una centena de soldados, tiene una compañía llamada La Italiana, está al servicio del Imperio Romano, y ese hombre tiene una visión, y en esa visión se le ordena que llame a Pedro para que le explique el camino de la salvación. Así que Pedro llega a ese lugar, pero Cornelio no había cerrado la puerta solamente con los de su casa, no, él había invitado a todos sus amigos y seguramente tenía su centuria de soldados también escuchando allí. De manera que cuando Pedro les presenta el mensaje de Cristo, todos ellos reciben este mensaje con todo su corazón y todos ellos reciben ahora este mensaje y se bautizan. Dice en el verso 30, mientras Cornelio dijo,
Hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidos resplandecientes. Así que envié por ti a Job. Verso 34, y Pedro abriendo la boca dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada de quien le teme y hace justicia. Y vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo milagros. Y de este daban testimonio todos. Y mientras aún hablaba Pedro estas cosas, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido se quedaron atónitos, porque los oían hablar en lenguas. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Así que se bautiza entonces el centurión llamado Cornelio y toda su casa, todos sus amigos, todos sus vecinos y todos los familiares que han sido convocados por él a esta reunión. Eso es muy interesante. Pero la primera parte, Jesús declara en los evangelios que va a haber problemas en la casa porque se va a levantar el padre contra el hijo, se va a levantar la hija contra la madre, la nuera contra la suegra, y que los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Y yo pregunto en el día de hoy, ¿acaso no tiene usted enemigos de su fe en su propia familia? ¿Acaso no tiene usted personas de la familia que ya lo discriminan, que no quieren tratarlo, que se burlan de usted, que hacen lo que hoy llaman famosamente el bullying? Y que usted es proverbio para ellos, ya tienen sus dichos. Hoy no todas las familias están unidas y hay situaciones complejas en las familias, porque hay algunos que habiendo ingresado al reino de Dios, habían tomado, habiéndose bautizado y todo, posteriormente la presión del grupo, la presión social del grupo de compañeros de estudio, compañeros de trabajo, vecindario y todo lo demás, aquellos que tienen unas personalidades débiles que se dejan influenciar de los más fuertes y dominantes, entonces vuelven atrás. Particularmente tenemos que tener en cuenta que al finalizar los años, cada año que finaliza, algunas personas de la familia se debilitan en la fe por las visitas de sus familiares no cristianos, por los amigos, por los combos que se organizan en sus cuadras, por todas esas fiestas que se hacen de despedida de año, y a algunos se les olvida la práctica de su fe y se van con sus antiguas amistades a celebrar de manera mundana la recepción y despedida del año y recepción de un nuevo año. Así que al empezar el año están tristes, están avergonzados, están confundidos, no quieren volver a sus congregaciones, porque dicen: todo lo que construí durante el año anterior en mi fe, todo aquello que yo había creído y avanzado, lo eché a perder en solo una semana, que tuve unos amigos, que tuve unos familiares, que no supe yo defender mi fe. Amigos, esta es una lucha constante y permanente. Algunos porque son forzados y ellos por no perder la amistad, por no ser segregados y no ser señalados, entonces dan su brazo a torcer en el camino de la fe y prefieren abandonar su fe y seguir a sus amigos. Pablo está hablando acerca de la necesidad que tienen de mantenerse aquí y los felicita. Cuando ustedes, los que creen, cuando ustedes, hermanos, sufrieron persecución a manos de sus paisanos, es decir, de la gente de su propia nación, de su propio pueblo, si ve, sufrieron. Les pasó lo mismo que las iglesias de Dios, de los que pertenecen a Cristo Jesús en Judea, pues ellos también fueron perseguidos por sus paisanos los judíos. Y estos judíos mataron al Señor Jesús, como antes habían matado a los profetas y nos echaron fuera a nosotros. No querían de ninguna manera aceptar el mensaje del reino de Dios. Entonces nosotros no podemos extrañarnos hoy, porque encontremos personas que nos quitan el saludo, encontremos familiares que nos desprecian y nos abandonan. Pues razón tenía el profeta Isaías por allá cuando estaba hablando proféticamente, que por causa del Señor gente que no conociste correrán a ti y te servirán, porque los que conocían ahora se han apartado, se han ido de ti, ya no te quieren, ya no te llaman, ya no te responden llamadas, ya no te invitan a los cumpleaños, ya no te invitan a las fiestas de la familia ni de los amigos. Pero no te preocupes, el Señor ha levantado una nueva familia, la familia de la fe. El Señor ha levantado un nuevo grupo de amigos, aquellos que corren a ti por causa del Evangelio y del Dios de Israel.
el que te ha salvado, el que te ha llamado. Así que ánimo. Esta palabra de hoy trae ánimo para quienes están afligidos porque en las relaciones familiares y las relaciones con amigos y las relaciones sociales no están tan bien. No te preocupes, Jesús nunca vino a hacer mal y jamás recibió un bien. Siempre fue maltratado, desconocido, finalmente crucificado. Pero todo ese era un plan para que el hombre pudiera entender que Dios, en su condición de Dios, nos ama a nosotros y estuvo dispuesto a entregar a su propio Hijo por cada uno de nosotros. De tal manera nos amó que dio a su único Hijo por nosotros. Si contamos con el amor de Dios, ese amor es suficiente sobre todos los demás amores y nos fortalecerá y nos ayudará. Tiempo para orar. Señor, muchas gracias. Oramos en este día por quienes están en aflicción, en angustia, por quienes se han sentido maltratados, segregados, rechazados por su familia, por sus amigos, por sus vecinos. Dales fuerza, dales ánimo, dales el valor de los guerreros espirituales, de aquellos que saben que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas y contra huestes espirituales de maldad. Señor, por causa tuya, avanzaremos cada día, llevaremos esta fe y este mensaje en nuestro corazón, porque tú abrirás camino en medio del mar de gente, de las multitudes. Tú abrirás caminos, harás pasar al otro lado, al lado de la bendición, del gozo, y ellos después darán cuenta de todo esto y seguramente muchos regresarán para estar con nosotros a nuestro lado y practicar la fe de Cristo al lado nuestro. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.